Radio San Patricio presenta Cuestión de Quesos. Conduce la médica veterinaria Ana Niño. Cuestión de Quesos. La danza de las horas por el mar navegará, acercándome tus melodías. Y el ritmo de las olas elegantes bailarán, resistiendo el paso de los días. Pues nada, bien, pasando un poquito frío, que ya es el invierno y ya toca, pero bien. ¿Cómo empieza tu relación con los quesos? Trabajaba en Madrid en una multinacional, en Ericsson, y en los años 80, pues es un grupo de gente un poco también disconforme con la democracia y lo que llamaron los neorurales, gente que se fue a vivir al campo, ¿eh? Yo fui uno de ellos. Y además con la peculiaridad de que yo me hice vegetariano en Madrid. Entonces, como en aquella época era muy purista, pues claro, dije, no, yo tengo que volver a los orígenes, entonces tengo que ir a vivir al campo, porque ahí es donde yo puedo pues todavía ser más auténtico, ¿no? Luego me di cuenta que los vegetarianos, los ecologistas de salón, viven en las grandes ciudades. Cuando te vas a vivir al campo y solamente hay patatas para comer, porque era un clima frío, pues la dieta vegetariana se hace monótona. Recuerdo una vez que mi padre estaba asando un cabrito y claro, esos efluvios y ahí empecé, bueno, mi trayectoria de vegano. ¿Qué come una cabra? Verdura, hierba. ¿Qué come un cerdo ibérico? Bellota. Luego es vegano. Los veganos no han inventado nada. Digo que tomo vegetales transformados, chuletas, etc. A raíz de eso compré la finca y bueno, yo la verdad no tenía práctica. Teoría, me había leído todos los libros de agricultura ecológica, de la leche, todo en francés, pero claro, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Por eso siempre digo un poco que la práctica sin teoría es una rutina, es hacer lo que nos han dicho siempre, que a veces no sabemos realmente por qué sucede, pero también la teoría sin práctica es una idiotez. Entonces está el arte de combinar, y más en esto de la que sería el conocimiento, es decir, el saber junto con el uso de los sentidos. La cámara que está a 10 grados, el sensor, pero realmente lo que a ti te enseña es el queso, es decir, la textura, la flora, es decir, cómo huele con nada más entrar. Esa es realmente la señal real del queso. Y a raíz de esto fue cuando empecé a investigar. Yo también era una persona bastante inquieta, estuve viendo bastantes libros. Nosotros estábamos en un directorio de guías europeas, estamos hablando de los años 90, por lo cual no había internet ni nada. Y entonces un amigo danés que pasó por allí y estuvo un año conmigo y ahí teníamos una cueva bioclimática. Es decir, nosotros no teníamos luz ni electricidad ni nada. Entonces hicimos en un montículo, hicimos una excavación y ahí metimos la quesería. Hicimos un sistema, se llaman pasivo, que es hacer como un depósito muy grande de piedra, y entonces por un sistema de aireación el aire frío del invierno quedaba almacenado en la piedra y luego en primavera-verano cedía a la cámara de maduración. Y de esta manera conseguíamos una temperatura estable y una flora normal, es decir, una flora natural. De hecho, el queso era ecológico, tuvo bastantes premios en la Feria del Queso de Trujillo, y ahí un poco donde viene un poco también, es decir, el proceso de investigación. A través de un amigo también investigador de la Junta de Extremadura empezamos a hacer pruebas con el queso y bueno, de ahí me viene un poco, es decir, yo digo un poco la práctica, porque luego ya en 98 me separo y lo que hago es hacer un viaje desde Suiza hasta el Mediterráneo y estoy viendo afinadores, estoy haciendo formación y ahí como digo yo, me empapé de lo que era el queso. O sea, yo conocía el 1%, el 1 por 1000 de lo que era el mundo del queso, y ahí es donde yo me di cuenta un poco del tema del afinador. Y de ahí viene un poco luego la historia. Yo a partir de ahí yo tenía ya mucha práctica y lo que hice fue hacer teoría. Entonces empecé a hacer asesoramientos, a hacer formación y bueno, y hasta ahora. Lo que pasa que luego llegó un momento también que el grupo Gourmets me llamó para hacer una feria de quesos allí, y entonces donde empezó lo que se llama el Campeonato Gourmet Quesos de los mejores quesos de España, que la última edición, son la 11 edición, y ha tenido 800 quesos, o sea, 800 participantes, con lo cual dice bastante de los quesos que tenemos en el país, aunque no somos grandes consumidores. Sí que tenemos muchas variedades, pero todavía estamos un poco a la cola de Europa de consumo per cápita y año. Todo esto también ha seguido su rumbo y ahora, por ejemplo, pues la semana pasada estuve en Cantabria dando formación para un grupo de profesores de hostelería, porque lo que tú decías de los jóvenes es muy importante, tanto a nivel de producción como a nivel también de explicar, de prescriptor. Y el papel del queso en el restaurante yo creo que es muy importante y de gran futuro. De hecho, aquí en España
España hay poca gente formada y yo doy bastante formación de ese tipo, ¿no? Y sí que noto también que, por ejemplo, toda la gente joven que ha salido de las escuelas, que monta restaurantes y tal, son los que realmente abogan por este tipo de producto de queso. ¿Que es más caro? Claro que es más caro, pero no tiene nada que ver. En una tabla de quesos tú ves de distintas variedades, vamos, se vende mucho más que el manchego como aquí siempre cortado en triángulo semicurado, curado, añejo, no tiene nada que ver. Entonces sí que es verdad que estamos ahora mismo viviendo un momento dulce. Yo en mi caso también lo que hago es buscar los quesos para cava, con lo cual en ese sentido también soy un poco privilegiado porque en todos los trabajos de asesoría, es decir, yo hago mucho asesoramiento a ganaderos que quieren montar quesería, que quieren transformar el producto, entonces bueno, les diseño la quesería un poco adaptada a sus necesidades, el tipo de producto o productos que pueden hacer, y todo eso si a mí vemos que reúne las condiciones, pues yo lo que hago es seleccionar lotes exclusivos para cava, que eso es un poco lo que tenemos. Siempre se lo digo que a lo mejor no sé, en una gran cadena puede estar la marca del queso que yo tengo, pero no tiene el mismo lote, porque bueno, en cierto modo yo no elijo el queso por si está semicurado o curado, sino por un tiempo de maduración, tengo que saber el proceso de elaboración, qué tipo de cuajo han utilizado, y eso también es lo que nos distingue de los demás. Hacemos mucha pedagogía del queso en la tienda, ¿eh? O sea, tenemos que educar mucho al consumidor para que... Recién hablabas de un nuevo actor que tiene un lugar fundamental, el sector gastronómico, pero gracias a ellos el salto superlativo que dieron los quesos artesanales fue cuando entra el sector gastronómico a tallar. Los países que más uso hacen del queso en la cocina son los grandes consumidores de queso. Claro. En Europa, Grecia y Francia van a la par, ¿eh? Grecia con el feta, porque el feta es para todo, y Francia, Suiza también. Inglaterra, por ejemplo, tiene más consumo per cápita de ña que nosotros. En Estados Unidos es curioso, ¿no? Yo digo que tiene todo lo bueno y todo lo malo. Está la figura del cheesemonger, que son gente que además están muy formadas, muy preparadas. Nosotros todos los años recibimos aquí en la quesería a 10, 12 personas, pasan allí unos días, ven cómo se fabrica el queso, cómo se ordeña, probamos la leche, probamos el queso, y entonces claro, ellos sí que luego son grandes prescriptores porque luego tienen un gran conocimiento de la gastronomía, es decir, cuáles son los alimentos que cortejan a los quesos, y eso al final, claro, se transmite al consumidor. Un queso artesano, y más si trabajamos con leche cruda, tiene que ser una leche impecable. Otra de las cosas también que ha mejorado notablemente es decir, aquí la calidad bacteriológica, es decir, ahora es cuando realmente podemos hacer quesos de leche cruda, o sea, el ganado tiene que estar oficialmente indemne de tuberculosis y brucelosis, tienen que hacer analítica periódica, y luego además es que tenemos muchos medios, o sea, podemos hacer cofermentación, podemos saber cómo actúan los fermentos. Y una de las cosas, yo por ejemplo, lo que estoy trabajando mucho es con fermentos naturales, fermentos propios y también con cavas también de piedra, de ladrillo, es decir, un poco para que consigamos una flora autóctona, es decir, un poco personalizar todavía mucho más el producto. Y entonces ahí los jóvenes se sienten muy motivados para seguir adelante, porque hay un mundo para crear, para innovar. Claro. Y hay un aspecto también psicológico. Yo creo que cuando uno se siente reconocido, en un caso en el que es con un premio o algo, es como que te sientes halagado y te estimula a seguir trabajando. Y el oficio de ganadero está todavía mal considerado. Parece ser que es el último oficio que hay, ¿no? Y de cabrero, por ejemplo, no te cuento, ¿no? Era la gente ignorante, inculta, y sin embargo eso también está cambiando, sobre todo a partir de esta gente que tiene su propio ganado, que transforma, que incluso tiene gente a su cargo también, que ayuda, y sobre todo que tiene una visión comercial. Elaboren poco queso, pero que pueden exportar en plataformas asociados con otros. Es decir, hay muchos remedios o muchas ventajas, ¿no? Para eso. Claro, un gran abanico, pero volvemos a insistir en el tema. Llegó la camada de jóvenes con otra idea. José Luis, ¿qué significa ser afinador y qué tiene que ver con el arte? Pues eso, al final es cuidar, mimar, trabajar con pasión. Nosotros lo que hacemos, en mi caso, el hecho de trabajar con queseros ya a mí me permite saber qué lotes son los buenos, pero yo también sé en qué estado vienen y qué puedo hacer yo en ese estado y qué puedo hacer en mis cavas. Te pongo un ejemplo, yo recibo 40 piezas del mismo día y puedo hacer 40 piezas diferentes, porque una las puedo lavar, que puede ser con agua, con plantas aromáticas, con cerveza, con vino, otro lo puedo recubrir con hierbas aromáticas, otro lo puedo enmohecer con una humedad alta para que desarrolle su flora natural, y el resultado va a ser totalmente diferente. Entonces también saber ese queso cuánto da de sí, cuándo está en su punto, cuánto puede aguantar y también cuánto puede evolucionar. Es decir, nosotros nos gusta también explicarle al consumidor o al cliente, ese queso que lleva usted o que está probando está en este
estado de maduración. Un queso de pasta blanda tipo Camembert, por poner un ejemplo que así quizá lo entienda mejor, tiene 3 estadios de maduración. Estadio joven, tiene la parte del centro, tiene el corazón ya todavía blanco y tiene una textura friable y está ácido. Sin embargo, la parte de la corteza ya empieza a estar un poquito cremoso y de color beige. Estado medio, está todo el queso protonizado, un color beige, es decir, muy mantecoso, muy cremoso, fundente al paladar, ligeramente dulce, notas a frutos secos, etcétera. Y luego ya el estado de degradación es el estado amoniacal. Una vez que va pasando el tiempo, el queso se va degradando, es decir, las proteínas se convierten en aminoácidos y los aminoácidos luego el estado final es el amoníaco. Claro, son quesos ya pestilentes, nauseabundos, que cuando están en su punto, incluso con un punto amoniacal nada más, hace de potenciador del sabor, pero si ya están muy exactamente, están picantes, son muy agresivos al paladar y ya no son agradables. De hecho, esos quesos a veces yo lo que hago es que les quito la corteza y en cierto modo les quito todo lo sucio y todo lo agresivo y se puede aprovechar, ¿no? ¿Qué pasa? Que a mí cuando me viene un cliente y un queso, pues yo le digo, ¿y cuándo se lo quiere comer? ¿Y en qué estado se lo quiere comer? ¿Más fuerte, menos fuerte, más cremoso? Entonces un poco le guiamos. Si no prueba el queso, no se lo vendo. Un queso, primera regla, nada más probarlo, pica, está pasado, sea del tipo que sea. Si es un queso de pasta dura, de pasta prensada, si nada más probarlo, pica, está pasadísimo, está jabonoso, las grasas se han oxidado, incluso se han saponificado, con lo cual va a enmascarar, va a solapar otros aromas y sabores sutiles. Es lo mismo que los quesos ahumados. Los buenos quesos ahumados huelen en nariz, pero en boca apenas se debe notar. En el regusto final, y tiene que tener unas notas tostadas y muy armónicas y muy agradables. La artesanía, en cierto modo, es el trabajo manual. Realmente lo que tenemos que vender es el trabajo manual. Es decir, este queso hay que voltearlo todos los días. Exacto. Este queso hay que cepillarlo. Este queso hay que envolverlo. Y siempre vas a ver que los lotes no van a ser exactamente igual, porque la leche cruda es lo que tiene. Siempre vamos a vender lotes parecidos. Tenemos que tener quesos con personalidad, que digan algo, ¿no? José Luis, con estas nuevas corrientes de jóvenes, ¿qué le podés decir? Primero, antes de montar la quesería, tenemos que saber qué queso vamos a hacer o qué quesos vamos a hacer. ¿Qué equipamiento necesitan estos quesos? ¿Cuánta cantidad voy a elaborar al cabo del año? Por meses y por semanas. Y en función de eso, cómo tengo que disponer las cámaras, de qué tamaño y hasta cuánto puedo producir. Si quiero crecer, ¿hacia dónde quiero crecer? ¿Con qué quesos? ¿Necesito más equipos? No. Pero siempre hacer un planteamiento a un par de años. No tengamos una idea de todo eso, no estaremos preparados para montar una quesería. Creo que también es muy importante la formación real en quesería. Es decir, visitar queserías. Cuanto más visitemos, más nos podemos hacer una idea de qué es lo que queremos, sobre todo de lo que es lo que no queremos. Te puedo decir que aquí en España hay gente que está haciendo queso con 100 litros al día y tiene más rendimiento neto que otro que está haciendo 1000. Tiene razón de que está haciendo cosas muy especiales, de mucha calidad, y al final el precio de venta es muchísimo superior. Con lo cual, el rendimiento de una industria, en este caso, es, siempre digo, lo que te queda libre en el bolsillo al cabo del mes. Pero claro, también recién hacías este comentario, saber qué queso queremos hacer primero. Y también tenemos que conocer a nuestros consumidores, lo que el consumidor demanda. El consumo se crea. También tenemos los medios, tenemos internet, con lo cual llega muchísima más gente. Y luego también es verdad que el consumo o el consumidor medio también ha aumentado, es decir, cada vez hay más tendencias en ese sentido. La gente quiere saber más, quiere degustar. Entonces yo creo que primero a los jóvenes que aprendan tanto a nivel teórico como práctico. Técnicas de marketing, de cómo vender. Y luego también elaborar una buena documentación. Es decir, cuanto más información, es decir, cuanto más claros seamos en el mensaje y en lo que estamos nosotros ofreciendo, es decir, más seguridad vamos a tener también en el éxito. Yo digo, a lo mejor empezar con una pasta blanda y con una pasta dura. Tú tienes que tener una leche de muy buena calidad. O sea, lo que necesitamos también, sobre todo cuando trabajamos con leche propia, es propias bacterias se reproduzcan de una manera natural. Y eso es también lo que va a dar personalidad. Con el tema de las leches pasteurizadas, pues sí, también es verdad que podemos usar diferentes tipos de fermentos también para darle personalidad. Pero sí que es verdad que podemos hacer un fermento autóctono a partir de nuestra propia leche cruda. Pero yo te quería hacer una pregunta que a lo mejor recién te la formulé mal. Cada país y cada región tiene que tener sus quesos autóctonos. Los latinos tenemos que dejar de copiar tipo europeos porque jamás lo vamos a poder hacer en nuestros países. No hay ninguna condición para poder hacerlos. Tiene sentido hacer un camembert como hacen en Francia, porque no tenéis la raza, ni la alimentación, ni el agua. Te digo, hasta el agua influye en el producto final. Lo que tenéis que hacer es cosas con más
personalidad. A mí me piden, por ejemplo, quiero hacer un rulo de cabra. Vale, haz un rulo de cabra, una coagulación láctica, pero ponle 4 o 5, penicillium, ponle geotricum, ponle levadura, ponle un poco de todo para que tenga más personalidad. Y luego, bueno, ya veremos un poco también lo que se implanta en la cava, porque luego en la cava está su propia flora, que con el tiempo se va unificando, se va estandarizando y esa es tu propia flora. Pues eso, para evitar hinchazones en los quesos de pasta cocida, semicocida, que hay muchos problemas de butíricos, es la carga bacteriana que tienes inicial. Si das ensilado o no haces un buen ensilado, tienes el peligro de que que puedas tener butíricos. Es decir, las grandes denominaciones de origen europeas no admiten ensilado, tiene que ser heno. Heno, y además el 50% de la alimentación tiene que venir del pastoreo. Entonces ahí sí que empezamos ya a diferenciar, porque claro, una leche, por ejemplo, una leche de pastoreo tiene muchas más bacterias lácticas propias que una leche de alta estabulación. Hoy en día el pastoreo incluso se puede hacer, como digo, hasta con drones, en grandes extensiones se puede vigilar, y el tema de ahí lo único es el ordeño, pero también se puede hacer el ordeño mecánico perfectamente, ¿no? De jóvenes bien formados, bien preparados, y luego cada uno un poco que tenga su papel. Por un lado lo que es la forma, lo que es la elaboración, la que sería, y por otro lado es el centro de afinado. Y entonces son cosas diferentes. El centro de afinado recibe los lotes y luego la gente que está ahí ya les da otro tratamiento. Lo que es elaborar el queso representa un 20%. Realmente el trabajo de una quesería es la limpieza, el lavado y el volteo y el cuidado del queso y la venta. Acaba de afinado tenemos el oxígeno, el amoníaco y el anhídrido carbónico. Entonces depende un poco del equilibrio de esos 3 gases, tendremos unas floras u otras. Del queso que queramos hacer tendremos que utilizar, es decir, eso se hace con un extractor, tenemos que tener aire con un filtro de carbono activado y nosotros un poco controlar, pero realmente tú controlas con la flora. Tú, cuando yo tengo una cámara diseñada, yo sé que tengo a lo mejor para madurar 1000 piezas, si meto 1500 puedo alterar la flora y ya la he fastidiado. Alterar la flora, tienen que desinfectar y es peor el remedio que la enfermedad. El tema del afinado sobre todo es el tema de la tecnología, porque claro, no es el frigorística clásico, es el climatizador. Hacemos un panelado, pero luego por dentro lo forramos de piedra o lo forramos de ladrillo, hacemos también los conductos de respiración, todo eso un poco lo diseñamos en función del queso. Lo que es importante es también decir qué es lo que yo tengo, es decir, cuál es mi modelo y cuál es mi negocio, porque yo estoy convencido que de hecho en lo que diseñamos también las cavas de afinado, hacemos como una especie de cristalera de tal manera que la gente pueda ver el estado del queso. Y entonces tú ves a través de la cristalera pues un queso rojo, otro verde, y estás viendo un poco la vida del queso como en la evolución en el tiempo, ¿sabes? Y eso es muy atractivo también a nivel comercial, ¿no? Porque incluso lo que se está haciendo ya últimamente, lo que estamos diseñando son queserías también con visitas guiadas, con venta directa, darles catas comentadas, etcétera. Seguir también mayor valor añadido de otros productos locales. Exacto. Todo este camino del afinado que bien explicaste tiene que ver con el posicionamiento de las queserías artesanales, porque todo esto no se podría haber hecho si las queserías artesanales no tuvieran el lugar que corresponde. Claro, hacemos muchos cursos de formación, hacemos por ejemplo cursos de defecto de queso. O sea, es para mí de lo más gratificante y posiblemente de lo más didáctico, porque es que cada uno entrega el queso el que considera peor, nadie sabe realmente de quién es, y lo que hacemos es analizar por qué ha sido y qué soluciones tiene, ¿sabes? Siempre nos vamos a ir a la cámara y a la tecnología de fabricación por el tipo de cuba, el tipo de lira. El tipo de lira es fundamental. O sea, si no tenemos las liras tensas, vamos a tener pérdidas de finos, y finos son grasa y proteína y mantecosidad, textura, con lo cual son tantos pequeños detalles que es un poco lo que te decía al principio, ¿no? Y esto es un poco lo que ellos tienen que aprender. Entonces, ellos tienen que saber muy bien los procesos y saber interpretar lo que va sucediendo o lo que está sucediendo. Y para eso están los sentidos. Yo cuando estoy haciendo el grano, al principio meto mano y me parece que está húmedo. A medida que se va haciendo el grano, que se va secando el grano, yo noto menos humedad. Eso son sensaciones táctiles, es decir, y eso es lo que nos va a decir ya que no tengo que esperar 3 minutos o 30 minutos. Bueno, yo sé que a partir de 30 minutos más o menos es la norma, pero habrá a lo mejor días que tengo que esperar 35 minutos porque el queso no está en su punto. Y eso es lo que tienen que aprender a identificar, es decir, para saber determinar cuáles son los pasos a dar. Lo mismo que en el ceso. Es decir, hay como 2 procesos en el afinado. Primero, el oreado, y orear no es secar, orear es secar progresivamente. Es decir, es una cámara que tiene entre un 70 y un 80%, 10-12 grados, y el queso se va secando progresivamente. Ese secado lo que hacemos es conseguir que el agua de dentro vaya saliendo a superficie, pero sin ser excesivamente potente. Una vez que el queso está por fuera ya seco, al tacto además, se nota el tacto, es cuando pasa ya a la sala de maduración o pero eso puede, en algunos quesos puede ser 5 días y a lo mejor en otros 7. Por eso no hay una cosa estándar, aunque trabajemos con leche pasteurizada. La leche no es igual a lo largo del año, porque por ejemplo, si hacemos pasteurizaciones lentas de 63 grados o por ahí, pasteurización baja, todavía conservamos una parte de la microbiología, ¿eh? Es decir, no es lo mismo pasteurizar
pasteurizar en Cuba que pasteurizar en placas, ¿eh? En placas fastidia mucho más, rompe los glóbulos grasos, tiene más problemas también de enraizamiento y de oxidaciones de las grasas. Entonces, todo depende un poco de cómo lo queramos encauzar, ¿no? Exacto. ¿Qué te parece la mujer, el lugar de la mujer rural, de la mujer quesera en este nuevo mundo? Bueno, yo siempre digo me llevo mejor con las mujeres que los hombres. Sí, es decir, en una quesería se nota mucho el papel de la mujer. Otro punto de vista con la limpieza, es decir, son más obsesivas, con lo cual para la quesería viene muy bien. Y luego son más detallistas. O sea, yo entiendo que en ese sentido es una mujer en las explotaciones aquí en España, pues eso muchas veces es el hombre el que lleva el ganado y la mujer es la que lleva la quesería. Y yo creo que otra de las cosas también que posiblemente habría que empezar, yo creo que aquí también se está haciendo, es el tema de la asociación. ¿Por qué? Porque es importante comunicarse entre ellos, Sí. que cada uno cuente sus historias y cuente también un poco, decir, bueno, esto lo hacemos, te pongo el ejemplo de Rachay Gasta de los pastores vascos, porque ellos cuentan cada uno, bueno, como digo yo, sus miserias, cuando les sale mal, comparten todo, lo bueno y lo malo. Porque al final yo te puedo dar la fórmula, pero si no tienes mi leche, no harás mi queso. Harás queso, pero no harás mi, ¿entiendes? Y luego al final, como son tantos detalles, sí, yo te puedo explicar cómo es, pero tienes que tener la cuba, tienes que tener el medio, tienes que tener la sala de elaboración climatizada. Yo puedo tener la misma raza aquí en España y en Argentina, ya con el agua ya cambia. El agua puede cambiar también, la leche, la microbiología y todo. Romper la norma, porque eso al final, ¿sabes qué sucede? Que a la hora de vender el producto, si tú lo das a probar y ya tienes un cierto, decir, en el sentido positivo de que ha gustado, el hecho de ser novedoso la gente ya no te va a comparar, con lo cual en el precio tú ya tienes una ventaja, puedes poner el precio que quieras, porque esto es una fórmula mía, cosa que el tipo manchego, la gente ya te va a comparar con el tipo manchego y ahí ya has limitado en el precio, a no ser que tengas 20 premios en 10 años. Entonces, esto es muy importante también porque esto te va a permitir también, a partir de ese producto, un poco también afianzarte en ello y a lo mejor es que luego podrás a lo mejor hacer un buen manchego porque si tienes ya una trayectoria y un prestigio, el sitio donde lo vas a vender dice, bueno, es que lo que hace esta persona es bueno siempre, pero digo, formación y conocimiento y uso de los sentidos. Exactamente. Bueno, José Luis, 1.000.000 de gracias por el tiempo que nos has dado, ha sido riquísimo escucharte y espero pronto tenerte por nuestro país. Pues nada, sí, habrá ocasión. Un placer, un saludo. Adiós. Gracias. Adiós.